está pasando una cantidad de un tiempo, ¿qué me dirás? Unidad de volumen, unidad de tiempo, puede ser litros, mililitros, lo que sea, no se olvide. ¿No es cierto? Presión, ¿qué es presión? La fuerza que ejerce quién, pero no se olvide que la presión es la fuerza que ejerce la sangre en contra de la pared del vaso. Se mide en unidades, ¿cuáles son? Milímetros de mercurio y centímetros de agua. ¿De qué? Milímetros de mercurio y centímetros de agua. Ok, ¿a cuánto equivale? El milímetro Sí. de mercurio a 1.36. 1.36. ¿Segura? Ok. Resistencia, ¿qué resistencia? Oye, no me digas eso. Que no sepas la fórmula de la conductancia, te puedo pasar, ¿no es cierto? Que es el recíproco de la resistencia, es 1 R 2 R 3, conductancia 1, 2 más 3, ya. Por último, claro. Pero que no me sepas decir el concepto de resistencia, eso si no tiene perdón. Dale. ¿El impedimento del paso de sangre? ¿El impedimento de quién? ¿Quién ofrece el impedimento? ¿Quién ofrece el impedimento? ¿Quién ofrece el impedimento al paso de la sangre? Exacto, la pared del vaso, ahí estamos completos. ¿No? Es el impedimento que ofrece la pared del vaso al paso de la sangre. ¿No? Eso es resistencia. ¿no? Las resistencias son de dos tipos, son el gráfico. ¿Qué tenían que hacer? Las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. ¿sí? Las resistencias en serie. ¿Cuál es la fórmula? La resistencia total igual a la suma de la resistencia. La resistencia de paralelo que aquí es igual al 1 sobre que es menor la resistencia de paralelo. Ok, con tu casa, ¿qué es con tu casa, hijo? Flujo a través de los vasos. A la una. En relación a la conductancia, ¿cuál es la cosa que? Ya, pero la conductancia es igual a qué? ¿Igual a qué? Al diámetro, al valor. ¿A la cuánto? Exactamente, la conductancia es igual al radio de la 4, ¿no es cierto? Esto quiere decir que un vaso tiene un diámetro de 3 en relación a su diámetro normal. ¿Cuántos serán? 3 por 3. 27. Ah, no, 27 por 27. 21, 2 por 3, 81. Exactamente, sería 81 veces más el flujo que cuando tenía el diámetro original de 1. No se olviden que el diámetro del vaso para saber su flujo debe llevar a la cuarta potencia del diámetro original. Y esto es conductancia. La viscosidad de la sangre tiene relación con qué? Antes de subir la ley de cosas, tan bonita que primera ley de ¿Qué cosas. puse esa ley? Qué estúpido. Sí, la ley de cosas. En la de la forma El de flujo es igual a 10 dice podre. A ver a la señorita. Si todo está en su cabeza, se supone. Dale. Ay, qué idiotas. ¿Qué nos todos? ¿Cómo me vas a decir eso? O sea, que hay más puntos y hay más viscosa la sangre. No, dime bien la fórmula de flujo con relación a la ley de cosas. Dale. Flujo es igual a. Y por la diferencia de presiones por radio 4 a la cuarta potencia dividida por 8 de viscosidad por longitud. Flujo es igual a. ¿Qué se va a poner? Diferencia de presión. Por radio a la cuarta.
Ok, lo bien. Ahora sí. Sí. Viscosidad de la sangre. ¿Qué es? Porcentaje de glóbulos rojos en relación a la sangre total. ¿Cuál es el más rápido? Ok, hoy vamos a ver un capítulo bastante agradable de sensibilidad vascular. Es un capítulo muy bonito, cortito, tiene apenas 4 hojas. Serán evaluados también este capítulo, naturalmente, porque como les dije, este semestre es una clase por capítulo, así que hay que estudiar cada clase, todo un capítulo. Ok, vamos a hablar entonces de distensibilidad vascular. La distensibilidad vascular no es más que la capacidad que tiene un vaso de aumentar su volumen en relación a su aumento de presión. Fácil. ¿Qué quiere decir lo que les acabo de decir? Que si este vaso originalmente tenía 10 ml y este vaso aumenta 1 milímetro de mercurio de presión, con este aumento de milímetro de mercurio de presión, este vaso, asumamos que aumentó su volumen a 12 ml, por lo tanto aumentó su capacidad o su volumen en 12 ml. De 10, que era su volumen original, el aumento de presión hizo que aumente el volumen intravascular en este vaso a 12 ml, aumentó por lo tanto 12 ml. Esa fue su distensibilidad. Les vuelvo a repetir entonces el concepto clarito. ¿Qué es distensibilidad vascular? El aumento de volumen de un vaso en relación al aumento de presión. Este es otro vaso. Tiene el mismo diámetro, tiene el mismo volumen original, aumentó la misma presión, 1 milímetro de mercurio. Pero, oh sorpresa, este vaso con el aumento de 1 milímetro de mercurio aumentó su volumen a 18 ml. Es decir, este aumentó 8 ml, a diferencia de este que solo aumentó 2. ¿Cuál tiene mayor distensibilidad? El de acá. Este, porque aumentó mayor volumen. El concepto de distensibilidad es ese. ¿Cuánto puede aumentar de volumen un vaso en relación al aumento de presión? Esto es distensibilidad vascular. Y entonces hay vasos que realmente tienen una gran distensibilidad. Las venas tienen una inmensa distensibilidad. Tanto es así que pueden almacenar 8 veces más sangre que las correspondientes arterias del mismo diámetro. 8 veces más, es una locura. Pueden almacenar muchísima sangre en comparación con las arterias. ¿Por qué las arterias no almacenan mucha sangre? Porque sus paredes, exactamente, son gruesas y musculosas. Y al ser gruesas y musculosas, la variación de presión hace que su pared sea más fuerte, más rígida y no se distiende, no puede aumentar mucho volumen. ¿Qué pasa con la vena? Aumenta la presión y la vena, como no tiene una buena capa muscular, con este aumento de presión se distiende y permite la acumulación de un mayor volumen. Esa acumulación de un mayor volumen para esa modificación de presión hace que las venas tengan una mayor distensibilidad. ¿Ok? Eso es distensibilidad vascular. Pero ojo que fisiológicamente, pues medir un vaso y un vaso y un vaso para saber su distensibilidad en la práctica no es útil. Tendríamos que medir cada vaso de su cuerpo para medir la distensibilidad de cada uno de los vasos. Entonces se cambió el concepto y los fisiólogos comenzaron a analizar no distensibilidad, sino compliance. ¿Qué es la compliance vascular? La compliance vascular es
¿Cuánto aumento de volumen en relación al aumento de presión en un lecho vascular? Es decir, en un grupo de vasos sanguíneos, en otras palabras, en un tejido o en un órgano. Quiere decir que si asumimos que esta es una parte de un tejido y que este tejido en condiciones basales tenía, yo que sé, 200 ml en total, este pedazo de tejido. Si aumentamos 1 milímetro de mercurio de presión hacia este tejido, ¿cuánto va a aumentar de volumen? ¿Cuánto nos permite aumentar de volumen la distensibilidad vascular de este tejido? Digamos que aumentó a 500 ml, entonces su distensibilidad fue de 300 adicionales. Quiere decir que pues, esa es su compliance vascular. La compliance vascular mide cuánto aumenta de volumen un tejido en relación al aumento de presión. La distensibilidad vascular, en cambio, mide un vaso aislado. Esa es la diferencia. Aquí estamos hablando de distensibilidad vascular, cuánto aumenta de volumen un vaso en relación a la aumento de presión. Cuando hablamos de compliance, que es más práctico, decimos cuánto aumenta de volumen de sangre en un tejido, un grupo de vasos en relación a qué? A la presión. En la práctica lo que se mide realmente es compliance más que distensibilidad. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, Guyton dice que compliance y distensibilidad no son los mismos. Tiene razón, sí tiene razón, compliance y distensibilidad, aunque van juntos, no siempre son lo mismo. Hay tejidos que tienen vasos, que tienen muy buena distensibilidad, pero poca compliance. Entonces eso hace que no siempre sean lo mismo, distensibilidad y compliance. Me explico de diferente manera. En la mayoría de los tejidos casi va a ser similar, buena distensibilidad y buena compliance, buena distensibilidad y buena compliance. Tejido renal, tejido hepático, tejido nervioso, tienen buena distensibilidad, sus vasos pueden distenderse bastante bien y eso hace que tengan una buena compliance. Pero hay tejidos que no se cumple esta regla, que sus vasos pueden tener buena distensibilidad, es decir, pueden almacenar gran cantidad de sangre, sus vasos, pero tienen poca compliance. ¿Por qué tienen poca compliance? Porque ese tejido tiene muy pocos vasos sanguíneos. Y entonces ahí, por más buena distensibilidad, no tienes buena compliance. El ejemplo clásico, el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene vasos con buena distensibilidad. Pero ¿qué pasa con el tejido adiposo? Que no tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Por lo tanto, a pesar de las modificaciones de presión, el tejido adiposo nunca va a tener una buena compliance, porque tiene muy pocos vasos. ¿Ok? Entonces, por eso es que Guyton, con justa razón, dice que no es lo mismo siempre compliance y distensibilidad. ¿Ok? Y tiene razón, porque la distensibilidad analiza un vaso aislado y la compliance un tejido en relación a cuánto puede aumentar su flujo en relación a la variación de presión. ¿Ok? Señores, esto es distensibilidad y compliance. Inmediatamente Guyton hace un nuevo gráfico para volver a destacar estas diferencias de distensibilidad. Hace un gráfico de volumen y presión, más o menos así. Y aquí le pone 500 y aquí le pone 1000, digamos que aquí está más o menos 700, aquí pone 2000, aquí pone 2500 y aquí pone 3000, 3200, algo así. Y aquí pone la escala de presión, aquí estamos alrededor de 100 milímetros de mercurio, aquí estamos en 0 milímetros de mercurio. Y hace unas líneas de presión arterial y presión venosa. Y entonces dice que cuando una persona tiene 700 ml, aquí, la presión está alrededor, la presión arterial está alrededor de 100 milímetros de mercurio, entonces viene así la curva esta. Pero ¿qué sucede cuando el volumen vascular arterial, es decir, el volumen que está en el interior de las arterias, desciende a 500 ml? Cuando desciende a 500 ml, la presión casi cae a 0. Casi cae a 0. Y luego se viene para acá. Acá cuando hay estimulación simpática, la estimulación simpática cierra el vaso y aumenta muchísimo la presión. Entonces esta es la curva de presión arterial.
Miren la diferencia con la curva de presión venosa. En primer lugar, el volumen. Si aquí tenemos 700 ml para mantener 100 milímetros de mercurio de presión, la curva venosa está acá, aquí comienza. En nuestros sistemas venosos tenemos alrededor de 2.000, 2.500 en volumen de sangre. Y eso me da una presión bajita de 1 o 2 milímetros de mercurio. Entonces aquí comienza. Puede suceder. Nosotros siempre practicamos con la familia, ¿no? Eso les va a pasar, ¿no? Cuando aprendemos a inyectar, queremos estar inyectando a toda la familia. Y cuando queremos poner un suero o sacar sangre, estamos inyectando al que se nos cruce, ¿no? Al hermano, al primo. Yo por ahí tenía una prima, ¿no? Ya aprendí a poner sueros, ven, te pongo suero. Mi prima calidad, me tiraba el brazo y yo le ponía lactato ringe y me acuerdo, le abría, no, chorro, ¿no? No tenía ni idea de la medicina, estaba yo en cuarto, quinto semestre. Mi prima emocionadísima porque como salía revitalizada con lactato, más los electrolitos, más las vitaminas que le metía ahí, puta, mi prima salía. Y entonces lo que yo no sabía era esto, ¿no? Que como yo le administraba 1000, o sea, 1 litro más, el volumen venoso del estómago venal aumentaba acá a más o menos 3200. Pero gracias a Dios, ya que la fisiología realmente es perfecta, las venas tienen una gran distensibilidad. Y entonces, ese aumento de presión hacía que la distensibilidad de las venas me permita aumentar el volumen sin necesidad de aumentar en grandes cantidades que la presión. Y entonces, la presión venosa apenas llega cuando se aumenta a 1000, 1500 de volumen, a 3, 4 milímetros de mercurio, sigue siendo bajito. ¿Por qué no aumenta tanto a pesar de que le metimos 1000? Por la distensibilidad. Porque no hace inmediatamente. O sea, se expande. Y sigue baja la presión. Y aumentando más, se distiende. Y sigue baja la presión. Entonces, miren, esta es la curva de presión venosa. Así está graficado. Miren la diferencia con las arterias. Las arterias a las modificaciones de volumen inmediatamente cae la presión. Acá no, las modificaciones de volumen realmente tienen muy poca variación en la presión. ¿Por qué? Por la capacidad de distensibilidad que tienen las venas. ¿Ok? Entonces, este es un gráfico que ilustra lo que Guyton trata de decir, ¿no? En relación a, sobre todo, a la distensibilidad vascular del sistema venoso, que lo recalca en varias partes de este capítulo. ¿Ok? Ok. Señores lentes. A la gráfica de la curva de presión arterial. Ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco. No me metas el ciclo cardíaco, solo dame la curva de presión arterial. Solo sí, no. La de no, esa la de la A, sí. No, esa es auricular. No, estás repitiendo lo mismo que hicimos ahorita. No, te estoy pidiendo la curva de presión arterial. Curva de presión aórtica. Ya mismo. Vale. Curva de presión aórtica, ciclo cardíaco, hijo. La otra es auricular. Solo hazme la curva, no hagas nada más. Chin, 80, sí. 230. Dale. Eso, no, ¿cuál es la presión sistólica? La aorta. 120. ¿Cuál es la presión diastólica? Ya, esa es la presión, la curva de presión aórtica, la curva de presión arterial. Así se la da. Es la curva de presión arterial porque las arterias nacen de la aorta, todas. Entonces, todas hacen esta curva. Cuando nosotros canalizamos la arteria radial, nos hace la misma curva, la misma. Y uno dice, ah, chévere, no, aquí está la muesca. Esta muesca es que se presenta inmediatamente antes del cierre de la válvula aórtica y que produce regurgitar de sangre, por lo tanto se varía la presión. Ok, tiene 120 de sistólica y tiene 80 de diastólica. La presión de pulso, bueno, nosotros somos seres humanos. La presión de pulso no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esa es la presión de pulso. En este ejemplo, ¿cuánto es? 40. Exactamente, es de 40. Esa es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, por lo tanto esta es la presión de Pulso. La presión de pulso
esta diferencia depende de dos cosas, ¿sí? La presión de pulso depende del volumen sistólico y depende de la distensibilidad vascular. A ver, esto tienen que entenderlo bien. La presión de pulso, si vamos acá al corazón, hagamos un corazón, ya, aquí está el ventrículo izquierdo y aquí está la otra. Estamos analizando la presión de pulso, es decir, la presión aquí en la arteria aorta. La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Les digo que depende de dos cosas esta presión de pulso. Depende de la distensibilidad vascular, es decir, depende de aquí, de cuánto podamos distender este vaso. Y depende de la capacidad que tiene el ventrículo para contraerse y empujar la sangre a través de la aorta, de la válvula aórtica hacia la aorta. Es decir, del volumen sistólico. De eso dependerá estos 120-80 y por lo tanto la presión de pulso. Esta es la presión, la curva de presión arterial normal con su presión de pulso. Pero en Guyton van a ver ustedes, son 6 u 8 gráficos de variaciones de la presión de pulso. Porque naturalmente pues, puede haber variaciones de distensibilidad y puede haber variaciones de volumen sistólico. Exactamente. Por ejemplo, veamos la arteriosclerosis, analicemos la arteriosclerosis. Que la arteriosclerosis es una enfermedad que hace que los vasos sanguíneos se vuelvan muy rígidos por los depósitos de las placas arteriomatosas. Entonces el vaso le vuelve duro. Si el vaso se vuelve duro y el ventrículo se contrae y expulsa la sangre para acá, ¿qué va a pasar con la presión? Por supuesto, aumenta. Y entonces no tendremos esto, sino tendremos una curva así, ¿no? ¿Qué pasó con la presión? Aumentó, ahora ya no tenemos 120, tendremos, digamos, 180 milímetros de mercurio de sistólica y la diastólica la mantendremos en 80, digamos. ¿Qué pasó con la presión de pulso? Aumentó, ahora tenemos una presión de pulso de qué? De 100. Es una presión alta. Tomando en cuenta que lo normal es que varíe entre 40 y 50 milímetros. Ok, entonces, voy a repetir lo que les he dicho. La presión de pulso depende de la distensibilidad vascular Y del volumen. Este es un ejemplo de variación en relación a la distensibilidad del vaso. La arteriosclerosis hace que el vaso se quede muy rígido, por lo tanto pierde distensibilidad. Si el vaso se queda rígido, al llegar volumen, la presión en el interior del vaso se hace muy grande. Y por eso los pacientes con arteriosclerosis tienen hipertensión y tienen una diferencia, una presión de pulso muy grande entre la sistólica y la diastólica. Veamos otro ejemplo desde el otro lado ahora. Veamos la estenosis aórtica. Las valvulopatías son un grave cuadro de patología cardíaca. Una de esas valvulopatías puede ser la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es un defecto de la válvula aórtica en donde se produce una apertura limitada de la válvula, no se abre bien y por lo tanto deja un conducto muy estrecho para el paso de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta. Como el paso de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta está disminuido, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Disminuye. Y por lo tanto disminuye ¿qué? El presión de La pulso. presión interior de la aorta. Y entonces la curva de presión ya no es ni esta, sino que hace esto, ¿no? ¿Qué pasó con la presión sistólica? Disminuye. Y entonces tenemos ahora 100, 80. ¿Qué pasó con la presión de pulso? También disminuye. Ahora apenas tenemos que 20. 20 minutos. Este es estenosis aórtica. En Guyton viene para entretenerse usted con el tratamiento. Tiene, como les digo, los 7 gráficos. Son presiones de pulso. Y analiza lo mismo. Pero usted no entiende este concepto de lo que es la presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, y que depende de la distensibilidad del vaso, y que depende del volumen sistólico. ¿Sí o no? Está clarito. Si es que la alteración se da en la distensibilidad, la presión va a aumentar. Si la dificultad se da para que la sangre salga de aquí a acá, lo que va a disminuir es la presión de pulso. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ok? Señores, esta es la presión de pulso.
En algunos capítulos como en este, a Guyton se le olvida lo realmente importante. Guyton es un libro bonito, ¿no? Es como ir leyendo 100 años de soledad, como ir leyendo Platero y yo, o han leído Corazón, ¿no? Del mundo de Alvicios, ¿no? Cogen Corazón cuando es jovencito y dice, en la adolescencia, uno se enamora del mundo de Alvicios, ¿no? Y así es Guyton, ¿no? No, presión. Y van a analizar, y es el mejor somnífero que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuántas veces se han dormido con el libro encima, no? ¿En qué mira Solán? Pues el día Semana que era corto a Guyton, ¿no? El alprazolam, o sea, y entonces, en algunos capítulos, como en este, a Guyton se le olvida hablar de lo más importante. Y cuando habla Guyton de la presión arterial media, habla en este capítulo 3 líneas. 3 líneas están en este capítulo. Y es la parte más importante del capítulo. Hablar de presión arterial media. Esto y muchas de las cosas que les voy a decir de presión arterial media no están en el libro. Así que atienden, porque los voy a tomar. Como siempre, esto es un sueño para que den clases, esto no está en el libro, esto los voy a tomar. En el examen, en el de suspensión, en el segundo suspensión, el otro suspensión, otra vez, presión arterial media. Ok, la presión arterial media no es más que la presión de perfusión tisular. Es lo mismo. La presión arterial media es la presión de perfusión tisular. ¿Qué quiere decir esto? Es la presión que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que exista flujo sanguíneo hacia los tejidos. Esa es la presión arterial media. Por eso es la importancia de conocer lo que es la presión arterial media. La presión arterial media entonces es la presión de perfusión tisular. No determina, en otras palabras, la presión arterial media no determina cuán bien irrigado está un tejido, cuán bien está el flujo sanguíneo hacia un tejido. Esa es la presión. De manera que si usted no tiene buena presión arterial media, ¿qué quiere decir? Quiere decir que su hígado no está bien irrigado, que su riñón no está bien irrigado, que su cerebro no está bien irrigado, que su corazón no está bien irrigado. Y ahí está la realidad de un sujeto que tenga alterada la presión arterial media. La presión arterial media en nuestros monitores, ¿no? Usted toma la presión en el monitor de signos vitales y le sale de una, ¿no? Le sale 120 y 80. Y el que no sabe de fisiología y el que no sabe de hemodinámica dice, bueno, es una presión buena, exacto, es una presión buena, 120 y 80. Y el monitor mismo, porque todos los gringos lo hacen con segunda intención, ¿no? Y entonces, y el monitor entre paréntesis pone 93, sin saber que el paréntesis es lo más importante, porque en el paréntesis está detallada la presión arterial media. Ay, entonces yo veo esto y digo, tiene una buena presión de perfusión tisular. La sangre está llegando hacia los tejidos sin ningún problema, los tejidos no están sufriendo, están nutriéndose bien, estamos perfectos. La presión arterial media tiene rangos de normalidad, lo normal, el que tengamos una presión arterial media mínima de 50 y máxima alrededor de 110. Mínima de 50 y máxima de 110. Muy bien. Presión arterial media. La presión arterial media, cuando ustedes ya vayan a los hospitales, no necesitan ver que el monitor les esté dando. A veces no hay ni monitores, no están prendidos. Se les acabó la batería. Y entonces usted tiene que tomar la presión. Y entonces usted va a tomar la presión y va a escuchar a su paciente con una presión. Digamos que le ha escuchado a su paciente con una. Doctor tiene 90-60 en los ruidos de Corocó, ¿no es cierto? Primer ruido de Corocó, las históricas, los últimos, el cuarto punto de ruido de Corocó, son 60, le marcó mi manómetro. Entonces el doctor tiene 160, perfecto, 160. Y no tenemos monitor y obtuvimos 160. Más la presión de pulso para
40 dividido para 3, 4, 40 dividido para 1 punto y algo. Presión diastólica está de 60, 61 algo. No, 40 dividido para 3, 10, 70. Es 10. Verán, La fórmula. vuelvan a recordar ciclo cardíaco. Si presión arterial media es huevos. Vuelvan al ciclo cardíaco y recuerden siempre que la diástole es el doble de la sístole en tiempo. Siempre. Así, La diástole dura más que la sístole. Por eso es que la presión arterial media siempre está más cerca a la diastólica que y a la sistólica en su resultado podría final. estar 70. El ciclo cardíaco es así, como en fisiología todo es perfecto, el ciclo cardíaco es perfecto. Pues la presión arterial media tiene que estar cercana a la diastólica y no a la sistólica. La presión arterial media, por tanto, se obtiene de calcular 2 diastólicas más 1 sistólica, todo esto dividido para 3. 60 más. Por tanto, ¿cuál es la presión arterial media? De esta toma que hiciste vos en el subcentro, y como no tienes monitores, no puedes decir, ay no, que no puedo calcular la presión arterial media. Claro que puedes. Dale, ¿cuánto es? 2 diastólicas es 120, ¿no? 73. 100. Dividido para 3, ¿cuánto es? 73 algo. ¿Mande? 73. No sé, ¿cuánto sale? 73, ya. Mi cabeza se hace 73. ¿Listos? Así recibiste al paciente. ¿Cuál es tu análisis? Está normal. La presión arterial normal. Sí, está normal, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que dar al paciente es un caramelito, subirle las piernas, seguramente se desmayó por alguna otra causa, pero no es por déficit de perfusión tisular. ¿Ok? Vamos a un paciente que nos llegó al centro de salud o al hospital básico donde vamos a estar haciendo la rural, nos llegó accidentado, ¿no? Con un trauma cerrado de tórax, volante contra el tórax. Llega taquicárdico y al tomar la presión nosotros le tomamos 70-30. 70-30. ¿Cuál es la presión arterial media, señorita? Dale. 30, 30, 60, más 70, 110, 3, 60 más